Hermanos, Dios les bendiga en este día. Me da mucho gusto saludarles otra vez por este medio que tenemos en este tiempo para comunicarnos a través de este video y del bosquejo que ya enviamos por ahí para comunicar la palabra de Dios para este fin de semana. Y quiero saludarte hoy con una palabra que está en 2 Corintios, la salutación al último, en el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese amén, así es, así sea, ciertamente así es. Y es mi deseo y mi anhelo que la gracia del Señor Jesucristo sea contigo, con tu vida, la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay nada. Sin la gracia de Dios no recibimos nada. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Pero mi deseo y el de Pablo a los Corintios era que la gracia del Señor Jesucristo fuera con ellos. Y es mi deseo y mi anhelo en esta mañana también que la gracia de Jesús sea contigo y el amor de Dios, el amor sublime de Dios. Dios te ama, Dios me ama y Él nos cuida y Él nos guarda y Él está con nosotros. Su grande amor que ha sido eterno para con nosotros, dice la palabra de Dios, sea contigo en este tiempo y también, como dice la palabra, la comunión del Espíritu Santo. Que tengas una relación, una comunión con el Espíritu Santo en este tiempo y esas tres, la Trinidad presente en nuestras vidas será una gran bendición, será todo para nosotros en este tiempo y siempre. Repito el versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este tiempo, hermano, con tu familia y con todos en este fin de semana y siempre. Amén, cierra el apóstol Pablo, así sea. Dios te bendiga mucho y quiero comenzar a compartir la palabra de Dios para este día. Estoy muy agradecido con el Señor porque nos ha permitido venir avanzando en el escudriñar el Evangelio que ya tiene mucho tiempo que conocemos. En mi caso ya 39 años voy a cumplir de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber tenido fe en el sacrificio que Él ha hecho. Antes yo decía de haber recibido a Cristo y es verdad que abrimos la puerta de nuestro corazón, tú también, pero hoy he decidido cambiar a decir acepta a Cristo, porque a veces queda solamente unas palabras de aquí para afuera y no hay un efecto de interior. Mucha gente ha hecho esa oración sin haber una conversión, un arrepentimiento, un efecto, no lo ha habido. Hoy yo diría más bien no acepta a Cristo, sino ten fe en la obra redentora de Jesucristo para salvación. Si yo te hiciera un llamamiento el día de hoy a la salvación, yo no te diría, ven, sí te diría acepta a Cristo, pero no mediante una oración rápida así, que a veces queda ahí y no hubo nada, no hay ninguna evidencia de que en realidad hubo salvación. Y hoy te diría, sí confiesa con tus labios, pero quiero que creas en tu corazón, que tengas fe en la obra redentora que Jesús hizo para salvación, justificación de nosotros. Y es lo que estamos estudiando en este tiempo. Agradezco mucho a Dios que nos ha permitido hacer un recorrido. Para mí ha sido muy bueno. Yo espero que para ti también. Un recorrido, un recordar el Evangelio que hemos conocido, en mi caso desde hace 39 años, pero que es eterno. El Evangelio es eterno y es infinito. No terminas nunca de escudriñarlo. Estamos en los Evangelios, pero las cartas de Pablo y toda la palabra de Dios está llena del Evangelio. Aunque el mensaje específico del Evangelio, como ya lo vimos antes, es la vida de las buenas nuevas que Jesús nos dejó desde su nacimiento hasta su ascensión y que está glorificado a la diestra del Padre. Todo eso es el Evangelio de Jesucristo específicamente, pero toda la palabra tiene que ver con ello. Y hoy vamos a ver, hermano, ya hemos avanzado desde que Jesucristo vino a nacer a esta tierra por la buena voluntad de Dios para con los hombres. Lo hemos venido viendo hasta el día de hoy que vamos a ver. Estamos llegando, le puse en el bosquejo al punto más alto, al pináculo, le puse así en el bosquejo del Evangelio, y esa es la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la resurrección, que hoy no la veremos, pero estamos en el punto más alto, en el punto más trascendente, en el punto más importante y sublime, que es la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo, hermano, ahí está todo. Quizá Jesús hubiera omitido hacer algo, algún milagro, alguna sanidad, alguna enseñanza, y no hubiera pasado nada.
pero esta parte de la muerte y crucifixión no podía faltar. Era su misión, es la consumación de su obra redentora, la crucifixión juntamente con la resurrección que veremos, y estamos en ese punto el día de hoy, hermano. La semana pasada vimos cómo, aunque era inocente, aunque era justo, y la gente dio testimonio de que él era así de justo, el mismo Judas dijo: he entregado sangre inocente. Aún así tuvo que ser escarnecido, padecer, tomado en Getsemaní y llevado y entregado y juzgado, y el pueblo pedía: crucifícale, crucifícale. Ahí quedamos la vez pasada, el mensaje pasado, y hoy vamos a retomarlo desde ahí, hermano, en Mateo, capítulo 27, versículo 31. Dice la palabra de Dios: después de haberle escarnecido, ya vimos todo lo que hicieron con él, hermano. Le escupieron, le pusieron corona de espinas, hicieron mofa de él, disfrazándole como rey, cuando él es el rey de reyes, señor de señores. Le pusieron una caña en su mano, simbolizando un cetro, cuando el cetro de Dios, él lo tiene y es eterno. Pero eso era una mofa que estaban haciendo de él. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto que le habían puesto para hacer mofa de él, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El Señor Jesucristo ya está en camino a ese lugar llamado Gólgota, o lugar de la calavera, dice la palabra de Dios, o Gólgota en hebreo, a ese lugar donde acostumbraban a crucificar a los malhechores. Ya está Jesús en camino. Dice ahí en Getsemaní, anteriormente que vimos, que Jesucristo era entregado en manos de pecadores. Y hoy no solamente está en manos de pecadores, sino que ya está por esas manos de pecadores y por ese pueblo y por su mismo pueblo, ya está siendo llevado al lugar de crucifixión, como dice aquí, después de haberle escarnecido, de haberse burlado, haber hecho mofa de él, y ya lo vimos, le quitaron el manto que le habían puesto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, hermano. Y de verdad que, hermano, esto nos debe de hablar, hermano, esto nos debe de enseñar, esto nos debe de inclinar, impulsar a amar a Jesús, a servirle, a entregarle nuestra vida. Esto que vemos y que seguimos viendo, de verdad que yo he estado imaginándolo, hermano, por tiempo he estado imaginándolo, las cosas, cómo sucedieron, cómo lo prendieron de madrugada y a las 9 de la mañana ya estaba siendo crucificado, y en esas pocas horas lo llevaron de aquí para allá, enfrentó varios juicios ante la gente así rápido, de tal manera que le pusieron corona, lo golpearon, tantas cosas, hermano, que hicieron con él. Y eso, hermano, debe de grabar nuestra mente y corazón, un sacrificio. Y todo esto que estamos viendo, tenemos que decirlo: fue por mí. Y lo que vamos a ver ahorita, cada momento tenemos que recordar y decirle: eso fue por mí. Él tomó mi lugar, yo merecía estar en esa cruz, él padeció lo que yo tenía que padecer, alguien tenía que pagar. Y sabes que el Padre, en su grande amor, no permitió que yo pudiera pagar, no podía yo pagar y no podía yo cumplir la ley, imposible. Jesús la cumplió cuando vino, cuando dijo consumado es, estaba cumplida la ley. Ahorita lo vamos a ver, pero sabes que cada que avanzamos un poquito en esta lectura y esta meditación, tenemos que decirle, y todo eso que acabamos de ver acerca de Getsemaní para acá, tenemos que decir cada momento: eso fue por mí. No, sí, por la humanidad, pero para que tú tengas una manifestación en tu vida, para que tú tengas un entendimiento y una respuesta a ese sacrificio cruento de Jesucristo, tienes que decir cada momento: eso que hizo Jesús fue por mí. Él tomó mi lugar. Fue un intercambio lo que hubo. Él en mi lugar y yo no fui a la cruz. Y por medio de él yo soy justificado, santificado, perdonado, redimido. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo te invito a que cada que leas esto, hermano, y ahorita que lo estamos leyendo y cada que lo vuelvas a leer, digas todo eso. Y cada que escuches algo del mensaje de la cruz, de la crucifixión, de los padecimientos de Jesús, tú digas en tu corazón: y eso fue por mí. Fue por mi causa, yo debía pasar por eso, yo debía estar ahí, pero el Padre, en su grande amor, como vimos aquí, el amor del Padre, Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo, escudriñando la semana algunas cosas, decía el comentarista: el Señor es tan justo que prefirió crucificar a su Hijo amado,
antes que pasar por alto el pecado. Alguien tenía que pagar, y Jesucristo tomó tu lugar y el mío. Jesucristo es misericordioso porque envió a su Hijo a morir por nosotros, pero también su Hijo el Padre es justo porque él no puede ver el pecado, y alguien tenía que pagar el pecado, y el Padre prefirió sacrificar y crucificar a su Hijo único antes que pasar por alto el pecado. Y ahí vemos el grande amor del Padre, la misericordia del Padre y de Jesucristo al venir a hacer esa obra gloriosa y maravillosa por nosotros. Entonces, hermano, Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo 27:31, vamos a estar brincando a los diferentes evangelios. Dice Mateo 27:31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a leer ahora Juan 19:17. Y lo tengo ya aquí, dice, y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Ahí está Jesús, hermano, y tuvo que cargar su cruz. Hay 3 evangelios que dicen que el que cargó la cruz fue Simón de Cirene, y es verdad que él le ayudó en un momento, la palabra lo registra en 3 de los evangelios, pero el libro de Juan dice que él cargando su cruz. Y bueno, estudiando, algunos coinciden que cargó la cruz, y hubo un momento en que le quitaron esa cruz y tomaron de ahí, alguien que estaba ahí que era Simón de Cirene, un lugar llamado Cirene. Simón lo obligaron a que cargase la cruz y Jesús adelante de él, pero Jesús cargó su cruz, dice la palabra, según Juan 19:17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí está Jesús en camino cargando esa cruz. Y bueno, pues Jesús no nos pidió nada que él no hubiera hecho. No nos pidió vivir como él no nos diera ejemplo. Y él nos pide a ti y a mí llevar nuestra cruz cada día, dice la palabra de Dios, que el que quiera ser su discípulo, que el que quiera seguirle, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús cargó su cruz, hermano, una cruz pesada. Algunos dicen que le ayudaron porque no querían que muriera en el camino o querían verle crucificado. Pero bueno, esas son conjeturas de historiadores, de comentaristas. El hecho es que Jesús cargó su cruz, y tú y yo tenemos que cargar nuestra cruz también cada día. Ya Jesús cargó, no se refiere a que tú y yo hagamos sacrificios, es seguir a Jesús, es pagar un precio, es conocer la verdad y seguirla y vivir conforme aquí la palabra de Dios dice. Eso es que tomemos nuestra cruz y que paguemos un precio, no comprando nuestra salvación, pero que sí tengamos una actitud sacrificial hacia la obra de Dios, hacia Jesucristo, y que no haya nada imposible o difícil que digamos no se puede hacer, porque Jesús lo hizo todo. Y tú y yo estamos llamados o comprometidos o llamados a hacer un sacrificio, ya no por nuestra salvación, pero por vivir como Jesús dice, y tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Jesús, y seguirle y seguirle. ¿Cuándo? Toda nuestra vida, hermano. Toda nuestra vida. Hace tiempo me encontré una persona que me decía, ¿sigue siendo cristiano? Esto no es de 5 años, de 3 años, esto es de toda nuestra vida. Tome su cruz cada día y sígame. El que quiera, dice la palabra de Dios, no es obligado, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesús nos dio ejemplo, él tomó su cruz, caminó Jesús con esa cruz, y dice, cuando salían, hallaron después, bueno, le pongo en el bosquejo, recuerda que Jesús ya viene de una noche de agonía desde Getsemaní. Eso es lo que me ha conmovido muchísimo. Jesús es prendido en Getsemaní después de una noche de agonía, como ya lo estudiamos, después de una noche de agonía, y es llevado de aquí para allá, golpeado, azotado, una corona de espinas, todo eso le están haciendo, y después de eso, hermano, cargar una cruz, cargar una pesada cruz, y no solamente lo que piensa el madero, sino que sabemos que en ello estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. Y Jesús, yo le pongo en el bosquejo, llegó un momento en que quizás su humanidad estaba en fatiga, su humanidad estaba desfalleciendo, o quizá querían quitar el madero para que llegara a la crucifixión, no muriera en el camino. Pero bueno, Jesús cargó su cruz y llegó un momento, como dice ahí, recuerda que Jesús ya viene de una noche de agonía en Getsemaní, aunado a esto fue golpeado, escarnecido y llevado de acá para allá. En un momento la fatiga de su humanidad comenzaba a sentirse, de tal manera que le ayudaron. Dice Mateo 27:32,
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y ahí va Jesús, hermano, en ese caminar a ese monte para crucificarlo, al Gólgota, el lugar de la calavera se llama así. Ahí va Jesús para ser crucificado, para ser clavado, para gustar de la muerte más cruenta, la muerte más vergonzosa que había en aquel entonces y que era muy preferida por los romanos para sacrificar a los malhechores, hermano. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo caminando hacia ese lugar y Simón de Cirene cargando la cruz delante de él. Además de la muerte vergonzosa que representaba la cruz, Jesús tenía que seguir padeciendo injurias. Desde que lo agarraron, hermano, no terminaron de burlarse de él y de la ignominia que veíamos de su honra y su dignidad como hombre fue pisoteada, fue llevada a nada. Ya lo vimos, la palabra ignominia, que es avergonzar a alguien públicamente, y Jesús lo hizo. No quedó nada de su honor ni su dignidad como humano, aunque él era el rey, es el rey de reyes, era el rey hecho carne, era Dios hecho carne, padeció todo eso y aún seguían cuando lo crucificaron, hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:39, y los que pasaban, ya está Jesús crucificado, hermano. Ya te narré cómo era la muerte de crucifixión, cómo la cruz en el piso y el sentenciado ahí, y le clavaban sus manos, sus pies, y levantaban la cruz de tal manera que el cuerpo caía sostenido, y a los dos malhechores todavía les quebraron. Era la costumbre de quebrar las piernas, y yo me puse a pensar, si te quiebran las piernas donde estás sosteniendo, solo quedas colgado de las puras manos, hermano. Eso no pasó con Jesús, y estaba escrito que no sería roto ninguno de sus huesos. Pasó con los ladrones de a un lado, los malhechores de un lado, pero yo me puse a pensar, hermano, lo que era la cruz y lo que era una muerte de cruz. Te estás quizás sosteniendo con pocas fuerzas de tus pies, te los rompen y quedas totalmente sostenido de los clavos que estaban encajados en tus manos. Jesucristo ya había muerto porque estaba escrito así. Cuando llegaron a romperle sus piernas, ya estaba muerto. Ya no lo hicieron porque estaba escrito así. Pero Jesús está ahí en esa cruz, hermano, de verdad, después de una trayectoria, de una corona de espinas y de tanta agonía, hermano, que dice la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que aún seguían con injurias hacia él. Y dice literalmente, te leo Mateo 27 del 39 al 43, y los que pasaban le injuriaban, seguían injuriando a Jesús, meneando la cabeza y diciéndole: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Movían la cabeza como diciendo: ¿cómo es posible que si tú eres el que dices que eres no puedas bajarte de ahí? Le injuriaban, meneaban la cabeza y decían: si derribas el templo en 3 días, como dijiste, pues bájate de ahí y creeremos, dice otro de los evangelios. Sálvate a ti mismo, dice la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esa manera, desciende de la cruz. Le injuriaban, burlándose y diciéndole: pues no creo que seas lo que dices que eres, porque ya te hubieras bajado de esa cruz. Y dice la palabra de Dios, continuamos leyendo: de esta manera también los principales sacerdotes, no solo los gentiles, sino el pueblo de Dios y los principales sacerdotes, los religiosos de aquel entonces, los mismos que le llevaron a sentenciar para que fuera crucificado, los principales sacerdotes escarneciéndole. Eso era un escarnecer, una injuria lo que hacían con él, una burla lo que hacían con él. Y dice: escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Vieron cómo Jesús había hecho tanto bien a esta humanidad. El pueblo que había vivido en tinieblas vio gran luz con la vida de Jesucristo naciendo en esta tierra. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció con la vida de Jesucristo en este día, en esta tierra. Y los ancianos y los escribas le decían: ¿cómo es posible que hayas hecho eso con el mar, con la bravura del mar, calmar la tempestad, levantar a Lázaro? ¿Cómo es posible que hayas multiplicado los peces? ¿Cómo es posible que hayas hecho tantos milagros, dado vista a un ciego, levantar un paralítico? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso?
y no puedas bajarte de esa cruz. Y le injuriaban de esa manera, dice la palabra de Dios, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y le decían: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Querían, para creer en él, que él bajara de la cruz. Y él no es que no tuviera el poder. Él mismo dijo: yo pediría a mi Padre legiones de ángeles que me llevaran de aquí, que me bajaran de aquí, que no hubiera llegado aquí. En Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pero yo quiero hacer tu voluntad, porque para esto he venido, para hacer la voluntad del Padre, dice la palabra de Dios. Y Jesús no se bajó de la cruz porque no tuviera el poder. El amor y la misión que tenía por nosotros lo mantuvo en la cruz del Calvario. No fueron los clavos lo que lo detuvieron, no fueron la gente o los romanos que impidieron y guardaban la cruz para que no bajara, o guardaban la tumba para que no escapara, no saliera de ahí. ¿Sabes que no fue eso lo que retuvo a Jesús en la cruz? Fue su amor por nosotros. Él venía a una misión, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y los clavos no lo detuvieron ahí. Fue su grande amor, fue la obediencia al Padre, fue la misión que él venía a hacer por nosotros lo que lo mantuvo en la cruz. Y le injuriaban diciéndole: ¿cómo salvó a tantos? ¿Cómo hizo bien a tantos? Que se salve a él mismo, y creeremos en él, ¿sí? Pero ¿sabes? Eran injurias, eran blasfemias, eran burlas contra Jesús, porque él aún estaba ahí en la cruz del Calvario. Esta gente no sabía lo que venía adelante, y ahorita lo veremos. Y en la próxima entrega que tengamos, hermano, el próximo mensaje que tengamos, veremos la resurrección de Cristo, hermano. Y créeme que lo haremos con mucho gozo, con mucho gozo. Estos temas que hemos estado viendo, no es que esté triste yo, no es que esté, no, sino que son temas muy solemnes, son asuntos de la palabra de Dios, son hechos de la palabra de Jesús, que son muy solemnes, que son de verdad para hablarlos con la verdad de la palabra de Dios y con un corazón compungido. No porque no me goce en la salvación que nos ha dado, sino porque costó. La salvación, alguna vez escuché que alguien dijo: la salvación es gratis, pero no barata. Costó un gran precio, el precio de la sangre de Jesús. Para ti es gratis la salvación, pero hubo alguien que pagó un gran precio. Para mí ha sido la gracia de Dios la que me ha dado la salvación, un regalo de Dios, pero hubo alguien que pagó un gran precio por tu salvación, por mi salvación, por rescatarnos de un castigo en el infierno. Es real, la Biblia habla del infierno, la Biblia lo dice y yo lo creo. Yo espero que tú también, pero también creamos en la salvación que Jesús nos ha regalado en esta cruz del Calvario, y al Padre que nos amó por enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces dice: creeremos en él si se baja. Confío en Dios, y esto hace referencia a un salmo: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si Dios te ama, si Dios quisiera, ya te hubiera bajado de ahí. Confiaste en Dios, que Él te baje de ahí. Y repito, el Padre no lo bajó, Jesús no se bajó de ahí por el propósito que había sublime para toda la humanidad, hermano. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Le están diciendo que te salve tu Padre. Tú dijiste que eras hijo de Dios, y él era hijo de Dios. El centurión, después de ver lo que pasó, lo veremos ahorita, tuvo que reconocer diciendo: verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Se sigue cumpliendo la escritura, hermano, porque dice la palabra de Dios que fueron crucificados al lado de Jesús dos malhechores, y Jesús en medio, como si hubiera sido el peor de los tres y el más exhibido y el que llamara la atención. Jesús en medio de dos malhechores crucificado. Era la muerte, era la cruz, la muerte para los malhechores, era la muerte para los homicidas, para los que condenaban a muerte, era por delitos, por delincuencia, por robo, por todo eso, era la muerte para ellos. Y para que se cumpliera la escritura, Jesús sucedió lo mismo con él, y dice la palabra de Dios que al lado de Jesús crucificaron a dos malhechores, dice la palabra de Dios. Uno de ellos alcanzó misericordia
sin hacer obras, porque la salvación no es por obras. No tuvo tiempo de hacer obras. Este ladrón que a un lado dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, dijo aquel ladrón, mientras el otro le injuriaba diciendo, pues si eres Dios, bájate y bájanos de aquí. Pero uno de ellos dijo, le dijo al otro ladrón, ni así temes a Dios, estamos en esta condición por nuestra conducta, por nuestros pecados, por nuestro proceder, pero este hombre ningún mal ha hecho, dijo ese ladrón, y vuelto a Jesús le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta de Jesús fue, y ese hombre alcanzó misericordia en ese momento y recibió salvación, porque Jesús, el autor de la salvación, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí nos deja ver, hermano, que no requerimos de obras para ser salvos. No requerimos de nada. Todo está hecho. Ahorita lo vamos a ver con la palabra consumado es. No necesitas hacer ninguna obra, ningún sacrificio, ninguna manda. Nada tienes que hacer. Nada tenemos que hacer. Nada tenemos que hacer porque Jesucristo lo hizo todo. Y la muestra es de que ese hombre, ese ladrón que estaba crucificado, ese malhechor que estaba al lado de Jesús, reconoció a Jesucristo y le dijo, Señor. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras del autor y consumador de la fe, palabras del Señor del que da la salvación a aquel ladrón que alcanzó misericordia en ese último momento. Entonces hoy es el día de salvación para ti, para mí, para cualquiera que pudiera estar escuchando esto. No necesitas hacer nada, ningún sacrificio, nada tenemos que hacer, solamente refugiarnos, creer en el sacrificio que Jesús hizo con un motivo. La salvación no es pagar por nuestros pecados, redimirnos, justificarnos. Y si es tu caso, hoy tú puedes decir, Señor, aquel ladrón no tuvo tiempo de hacer ninguna obra. No tuvo tiempo de hacer ninguna obra. Algunas religiones o sectas trabajan para ganarse su salvación. Eso es imposible. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por Jesucristo, por fe en Jesús. Creer que Él fue a la cruz por mí. Creer que Él fue ahí por pagar por mis pecados. Hazlo en este día y recibirás salvación. Si tienes mucho tiempo de de congregarte, pero nunca has meditado en esta que estamos viendo, hoy tienes que asegurar tu salvación. Decir, Señor, quizá un día abrí esta boca y dije, te recibo como mi Salvador, porque me estaban presionando, porque sé que es bueno eso, pero tú y yo tenemos que tener la revelación en nuestro corazón de la obra redentora de Jesucristo, y es lo que estamos escudriñando y viendo en este tiempo. Cree en Jesús. No solo confieses algo con tu boca de aquí para afuera, no hay seguridad en ello. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, dice Romanos 10, si creyeres en tu corazón, cree en Jesús, que Él todo lo que estamos viendo lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por mí, lo hizo por mí. Esto que fue por mi salvación, la de toda la humanidad, hermano. Ahí está Jesús, hermano, clavado en la cruz. Me llama mucho la atención, me conmueve las palabras de Jesucristo en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús expiró. Los judíos contaban el día a partir de las 6 de la mañana, la hora 1, la hora 2, la hora 3. Así venía contando. Por eso dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba padeciendo los dolores. Jesús estaba padeciendo la crucifixión. Y el Padre tuvo que darle la espalda porque estaba viendo en Él el pecado de todos nosotros. Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, y el Padre, que no puede ver el pecado, tuvo que darle espalda a su Hijo. Prefirió eso a pasar por alto el pecado. Dios es justo. Aún con su Hijo hizo eso. Quizá nos hubiéramos dicho, mi hijo que no padezca esto, hubiéramos dicho. Pero el Padre que aborrece el pecado, que no puede ver el pecado, que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, tuvo que dejar a su Hijo padecer en la cruz del Calvario y darle la espalda, y Jesús tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue dejado ahí, aún por el Padre, abandonado ahí en la cruz del Calvario, dejándolo padecer todo ello, porque
Él fue hecho maldición y pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Escrito está en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús estaba haciendo maldición ahí en la cruz por nosotros, estaba haciendo pecado, por nosotros se hizo pecado, y el Padre estaba viendo en la cruz el pecado cargado en ese que era su Hijo, y tuvo que darle la espalda. Y Jesucristo, con gran clamor, clamó a gran voz, dice la palabra de Dios, de esas veces que sacas lo último que tienes, que ya no tienes fuerzas, pero hay algo que en ti que sacan un último grito. Jesús lo hizo y dice, clamó a gran voz como a las 3 de la tarde que murió. Dice, lama, 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 sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre tuvo que darle espalda, voltearse, porque Él no puede ver el pecado, y por eso la Biblia nos enseña a vivir lejos del pecado, dejar el pecado, tomar nuestra cruz y seguirle, y dejar y santificar nuestras vidas con la ayuda de Él. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la seguirá perfeccionando, cada día con menos pecado, cada día más a semejanza de Él. Nunca lo alcanzaremos en esta tierra, pero cada día más recuperando la gloria de Dios que habíamos perdido con la caída, y cada día mejor con Dios. Pero el Padre le dio la espalda a Jesús por el pecado que estaba viendo acá, el pecado y la maldición que era todo aquel que era colgado en un madero, como dice el libro de Gálatas capítulo 3. Y Jesús está ahí, hermano, y me adelanté un poquito a cuando Él expira, pero quiero regresar un poquito, hermano. Dice la palabra de Dios, cuando era la hora sexta, hablamos de que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, a la hora tercera, dice la Biblia. A la hora tercera le estaban crucificando. 9 de la mañana le estaban crucificando, y ahí ya está Él colgado. Y sucedió algo, hermano, que no puede ser orquestado ni hecho por ningún hombre, por nadie. Lo crucifican a las 9 de la mañana, a la hora tercera, y a la hora sexta, a las 12 del día, se oscurece el sol. A la hora en que el sol está en todo su esplendor, en la parte más alta, en la parte más fuerte del calor y del sol, a esa hora, a las 12 del día, se hace tinieblas sobre toda la tierra, hermano. Eso no sucede porque crucifiquen a alguien común y corriente o a alguien. No sucedía cada que crucificaban a alguien. Estaba partiéndose la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Estaba siendo crucificado el Hijo de Dios. Estaba siendo confrontada el reino de las tinieblas. Estaba siendo sorbida la muerte en victoria, como dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que a las 12 del día, a la hora sexta, el cielo se oscureció y se hicieron tinieblas sobre toda la tierra, hermano. Eso nos habla de un hecho, de un acto que no puede ser orquestado, movido por nadie. El cielo estaba hablando en ese día. El cielo estaba hablando, y la lucha entre las tinieblas y la luz estaban en todo a todo lo que podía dar esa lucha, y nuestra salvación estaba ahí en juego. Pero el cielo habló, hermano, y a las 12 del día, puedes imaginarlo, se hizo tinieblas sobre toda la tierra. Algo estaba diciendo el cielo estaba dando testimonio de algo, y un acto, un hecho, un día importante estaba haciendo ese día. Lo que estaba sucediendo era algo trascendente, y puedes imaginarte, hermano, y empieza a recorrer lo que llevamos estudiando, hermano, desde que Jesús aprendido en Getsemaní, lo que le han hecho, su camino al Gólgota, el cargar la cruz, el ser levantado sobre la cruz. Era necesario. Jesús les dijo cuando se aparecieron, yo les había dicho que era necesario que el Cristo padeciese. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todos los que fueran mordidos por las serpientes sanaran, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todos los que miraran a Él fueran salvos. Jesús fue levantado, y a las 12 del día tinieblas hubo sobre toda la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. Estamos hablando que Jesús ya llevaba ahí 3 horas colgado, y 3 horas después expira a las 3 de la tarde, dice la palabra. A la hora novena, 3 de la tarde, contando una hora así desde las 6 de la mañana, era así como se contaba.
La hora sexta eran las 12 del día, cuando el sol está en toda su fuerza, el sol se oscureció y hubo tinieblas en toda la tierra. Le pongo en el bosquejo que ya envié por ahí. El cielo estaba hablando. Habían crucificado al Señor de la gloria. San Mateo complementa el cuadro de lo que estaba sucediendo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Se oscurece y tiembla, y las rocas se partieron. Hermano, solo lo hemos visto en películas quizá, con cosas creadas, con ficción, pero esto fue una realidad. Fue en un día, el día más importante, el día de la muerte de Jesucristo, de la crucifixión de Jesús, donde Él estaba pagando y comprando nuestras vidas, nuestra salvación. Dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en dos. Y eso es todo un tema, hermano, toda una predicación o más. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote una vez al año. Pero el día que Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, el velo que impedía el paso, el acceso, se rasgó de arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, del cielo hacia abajo. Era la voluntad de Dios. Dios lo abrió, Jesucristo lo hizo cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Entonces hubo tinieblas, tembló la tierra, las rocas se partían, dice la palabra de Dios, y el templo el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y por eso tú y yo tenemos una entrada al lugar, a Dios, para hablar con Él, para tener comunión con Él, entrada a su gloria, entrada a su presencia. Como dice el libro de Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ese velo que impedía en el Antiguo Testamento fue rasgado. Y esa es parte de la obra que Jesucristo hizo. Hoy tú y yo podemos decir confiadamente, Padre, aquí es Padre. Cada que queramos, Padre, aquí estoy. Padre, mira, Padre, te pido, Padre. Y tenemos una entrada, no importa la hora, no importa el lugar, no importa el día. Entrada tenemos confiadamente al trono de la gracia, porque el velo se rasgó ese día que Jesús estuvo en la cruz del Calvario. Entonces nos dio salvación, compró nuestra salvación, nos justificó, pero también nos dio una entrada libre a la presencia de Dios, a la comunión con Él, que eso no había en el antiguo pacto. Por eso Hebreos habla, todo el libro de Hebreos que habla del pacto anterior, Antiguo Testamento, y el nuevo pacto en Jesucristo, se repite la palabra mejor, mucho más abundante, más excelente. Todo eso dice el libro de Hebreos que es mejor, superior. El pacto en el que estamos en este tiempo, Jesucristo nos dio entrada porque el velo se rasgó. Pero puedes imaginarte, hermano, Jesús colgado ahí, se hizo tinieblas, las rocas se partían, tembló, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dice la palabra de Dios. Los sepulcros se abrieron y santos que habían dormido se levantaron. No sé si aguantaríamos estar ahí, hermano. No sé si aguantaríamos estar ahí. Cuando Dios entregó la ley a Moisés y el monte temblaba y humeaba y había sonido de trompetas, el pueblo se espantó. Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. Eso me recuerda a eso. De tal manera que el pueblo tuvo que decirle a Moisés, Moisés, mejor tú habla con Dios y nos dices lo que dijo, porque es terrible esto que está sucediendo. Y esto que estaba sucediendo aquí, hermano, es de verdad, si te lo imaginas, es conmovedor, es impactante, es de temer lo que estaba sucediendo. Y el centurión romano tuvo temor de lo que estaba viendo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, te narro lo que dice que había sucedido. El cielo está hablando, como Mateo lo dice, el velo del templo se rasgó, las peñas fueron, el sol se oscureció, hubo tinieblas en la tierra, dice la palabra de Dios, las peñas se rompían y se hizo tinieblas a las 12 del día, hermano. Y de ahí hasta las 3 de la tarde que expiró Jesucristo, hermano, y eso lo vamos a ver ahorita. No hubiera, en lo personal, cuando no hubiéramos soportado, era impactante lo que estaba sucediendo. No sé, pero mucha gente cuando tiembla la tierra, entra en un pánico y mucha gente se postra y mucha gente se golpea el pecho, como mucha gente lo hizo ahí. Dios lo describe la palabra de Dios cuando vieron lo que estaba sucediendo. Es impactante, es
Somos tan insignificantes ante todas esas cosas que suceden, como un temblor, como un terremoto, como unas peñas partiéndose, oscureciéndose a mediodía. Es impactante. Mucha gente ante los temblores hay una impotencia de no poder tener esas cosas y llora y se postra y tantas cosas que entra en crisis. Ese día, hermano, lo mismo pasó con Jesús en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota. Y el centurión, dice la palabra de Dios en Mateo 27:54. Te leo desde el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y quiero ir al versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, era un soldado romano de autoridad que tenía a su cargo 100 soldados, un centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, todo lo que ya narramos, hermano, temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Fue un día, hermano, tremendo. Fue un día que marcó la historia. Fue un día importante, con una obra importante. Escuchando la predicación, decía el hermano que alguien dijo que el hombre más importante en el día más importante hizo la obra más importante. Y es verdad, hermano. Y aún los que no creían, como los soldados romanos que se mofaron de él, muchos de ellos hicieron escarnio de él. Este centurión, al ver lo que estaba sucediendo, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban diciendo, hemos crucificado a muchos y nunca había pasado esto. Hemos llevado a muchos a la cruz y nunca había pasado esto. Hemos crucificado a muchos malhechores y nunca había pasado esto. Verdaderamente, esto que está pasando, la tierra tiembla, se oscurece, se abren los sepulcros, las rocas se parten. Esto es algo no común. Esto es algo fuera de lo normal. Esto es algo solamente de arriba, y tuvieron que reconocer lo que no querían reconocer. Dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Y Dios se dio testimonio de que el que habían crucificado era el Señor de la gloria. Habían matado al autor de la vida, dice la palabra de Dios. Y todo esto, hermano, estaba escrito en el Antiguo Testamento, estaba escrito en la ley, eran profecías de Jesús. Y hasta aquí Jesús viene cumpliendo todo lo que se había dicho de él. Todo lo que se había hecho él se viene cumpliendo hasta los más pequeños detalles. El Señor puso en mi corazón hablar un día de todas las frases donde dice para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo dicho. Y en lo que hemos visto del Evangelio en estos días, vienen tantísimas veces esa frase para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho las Escrituras. Todo estaba dicho, todo estaba profetizado que así iba a ser, y Jesús está cumpliendo hasta aquí, y Jesús ya está en la cruz, hermano. Y este centurión dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Este era hijo de Dios. Casi para terminar, hermano, el Señor me puso que leyéramos en los 4 evangelios las últimas palabras de Jesús, porque hay una expresión que me llamó mucha atención y que habla de todo lo que Jesús compró, todo lo que Jesús ganó, todo lo que Jesús nos regala en el sacrificio de la cruz del Calvario. Mateo 27:50 dice, narra San Mateo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahí entrega el Espíritu Jesús. Marcos dice, Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahí expiró Jesús. Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Palabras más, palabras menos, los 3 evangelios narran lo mismo.
Según los primeros 3 evangelios, Jesús clama a gran voz, encomienda su espíritu al Padre y expira. Esas 3 cosas dicen los 3 primeros evangelios, pero el evangelio de Juan 19:30 agrega una frase, hermano, que no acabaríamos de hablar de todo lo que significa esa frase. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado es, hermano, es para hablar de ella muchos días. Muchos días. Hay mensajes, hay expresiones, hay predicadores que han hablado de esta expresión. No sabes cuántas cosas, hermano. Cuántas cosas. Consumado es. Consumado es, dijo Jesucristo, y después expiró. Ese consumado es, hermano, la palabra consumado viene de la palabra original, teleo, y habla de una obra perfecta. Habla de algo que está terminado, completado, hecho a la perfección. No hay más que agregarle. Está perfecta, está terminado, está completo, está todo hecho. Habla también de que la deuda está pagada. Eso significa la palabra teleo en el original. Y cuando Jesús estaba diciendo teleo o consumado es, estaba diciendo, te quiero leer lo que puse en el bosquejo, nuestro Salvador estaba diciendo, según la palabra griega en el original teleo, la obra está terminada. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo al Padre, la obra está terminada. A lo que vine está terminado completamente. La obra está terminada, completa. No le falta nada. No hagas nada más. La obra que Jesús hizo es perfecta, es completa, está terminada. No hay que quitar, no hay que ponerle nada, no hay que agregarle nada a la salvación. Jesús lo hizo esa obra teleo, consumado es. La obra está terminada, completa, ejecutada, ya está hecho. El precio está pagado. Esto habla de una deuda. El precio está pagado. Y tu deuda y mi deuda, consumado es, dijo Jesús, estaba diciendo, tu deuda está pagada. No debes nada del pecado que has cometido, no debes nada, Jesús ya pagó, la deuda está pagada. Te leo, consumado es, la obra está terminada, ejecutada, ya la realicé, está completa, está perfecta, la deuda está pagada, estaba diciendo Jesús, en consumado es, hermano. Las demandas de Dios han sido satisfechas. La justicia de Dios que Dios reclama de nosotros. Ese sacrificio satisfizo al Padre. El Padre ya no pudo decir, no, es que está pagado todo. Y con eso se satisfizo las demandas que Jesús tiene sobre nuestras vidas. Estaba todo terminado, concluido. Y Dios estaba estábamos en enemistad contra Dios, pero el día que pasó eso, la justicia que Dios demanda de nosotros, estaba siendo satisfecha por la obra redentora de Jesucristo. Las demandas de Dios han sido satisfechas, se ha cumplido, se ha finalizado una obra con perfección. Por eso dice Hebreos que con un solo sacrificio perfecto, hizo perfectos a los santificados, dice la palabra de Dios. Te lo leo de corrido, hermano. Nuestro Salvador estaba diciendo con esa obra, con esa palabra consumado, estaba diciendo, te leo, estaba diciendo, la obra está terminada, completada, ejecutada, el precio está pagado, las demandas de Dios han sido satisfechas, se ha cumplido, se ha finalizado una obra con perfección. Una obra con perfección, como nadie la puede realizar. Cuando dijo consumado es, Jesús dijo, no hay nada más que está todo hecho para ti y para mí, hermano. No para que vivamos como queramos y digamos al fin que Jesús ya pagó. Esto debe compugir nuestro corazón, todo lo que Jesús ha pasado y padecido por nosotros. Para decir, no puedo vivir como yo quiera porque ya consumado es. No es así. No es así. Consumado es significa, hubo una obra perfecta que costó mucho, pero ya es una obra perfecta, terminada, completada, la deuda pagada. Consumado es, le estaba diciendo al Padre, y estamos recibiendo todos los beneficios de este sacrificio. Por la preciosa obra de nuestro Señor, hoy tenemos todo, hermano. Salvación, redención, justificación,
santificación. Son términos que veremos después más detenidamente. Cada palabra de esas es una predicación. Nuestra justificación. Jesús, el justo, nos transfiere su justicia, ¿sí? Y aparecemos en lugar de culpables como justificados, como inocentes. Por esa obra preciosa que Jesús hizo y somos justificados, redimidos, comprados a precio de sangre. Él pagó nuestra deuda y somos santificados por la obra de Jesucristo. Entonces, por la preciosa obra de nuestro Señor, hoy tenemos todo: salvación, redención, justificación, santificación y tantos beneficios que después estudiaremos. En otra palabra, veremos todos los beneficios que hemos recibido en esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos visto, hermano, cómo nuestro Señor fue crucificado. Y pues no tengo que anunciarte cuál es el tema del siguiente mensaje que tengamos. Es crucificado a las 9 de la mañana. A las 12 de la mañana, a las 12 del día se hace tinieblas en toda la tierra y pasa todo lo que ya vimos. A las 3 de la tarde, la hora novena, expira y dice consumado es. De ahí esperan los 3 días que dijo Jesús que tenía que estar 3 días en antes de resucitar. Y el tema que tenemos, el tema obligado, el tema que sigue es la resurrección gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no el siervo sufriente, ya no es el siervo al que hicieron con él lo que quisieron, ya no es el que vino a nacer en un pesebre porque no había lugar para él. Se levanta y resucita como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de ahí veremos su ascensión, y de ahí vemos cómo se apareció a mucha gente después de crucificado, y veremos su ascensión, y veremos cómo Él está hoy como sacerdote por nosotros. La próxima enseñanza, hermano, es la crucifixión. Oremos a Dios. Padre, damos muchas gracias a ti, Señor, porque hasta aquí nos has revelado ya de hace mucho tiempo, pero estás trayendo nueva revelación, mayor revelación a nuestras vidas. Estás corriendo el velo para que podamos ver tu obra redentora y todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por hacer esa obra tan perfecta, por decir consumado es. Y en esa obra nos estabas santificando, nos estabas comprando, redimiendo, nos estabas justificando y nos estabas llevando al Padre. Padre, gracias porque, como tú dices la palabra, tu muerte se dispuso con los impíos. Padre Santo, fuiste crucificado entre 2 ladrones, pero tú, Señor amado, tenías un propósito ahí que cumplir, haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que alguien pagara y tú pagaste en aquella cruz y te agradecemos por ello. Síguelo revelando a nuestras vidas. Te damos muchas gracias por el glorioso evangelio que nos dejaste y por el plan de salvación perfecto que hiciste para salvación de la humanidad en Jesucristo. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Medita esta palabra, escudriña en ella y compártelo con tu familia el próximo domingo. Dios te bendiga mucho, hermano.